días, muy buenas tardes, muy buenas noches y todo lo que surja. Esto es el podcast Motril está muerto. Me muertos todos. Efectivamente, les habla desde el otro lado del charco mediterráneo, bueno, la mitad del otro charco mediterráneo, nuestro querido amigo Higinio Rodríguez. Buenas noches, amigo. ¡Blum! Y su interlocutor, Felipe Navarro, Finlandia. Esta es la continuación del podcast de El bien y el mal, El buen salvaje, el episodio número 22. Y vamos a proceder con algunas conclusiones y algunas últimas pinceladas de lo que hemos desarrollado en el podcast anterior. A no ser que se nos ocurran cosas nuevas y lo metamos porque, a ver, aquí los jefes somos nosotros. Así que... Tú, Felipe, el jefe. ¿Qué va? Yo no. Que Yo sí. no. Yo no. Que a ti te Antes de... dignifica. Hombre, Te dignifica la posición de jefe. Yo soy incurrante. Los jefes son los que nos oyen. Que son... Eso, ¿no? Fuente ovejuna, ¿no? Como en el Mercadona. Madre mía, qué tirreo tengo en el Mercadona. Bueno. Antes de comenzar, María nos ha escrito antes otro comentario que era: el gran problema que yo veo es que la religión ha intentado imponer esos pensamientos morales, pero también se ha amparado en sí misma históricamente para justificar atrocidades. Efectivamente, coincido contigo. Bueno, te digo efectivamente en cuanto a que coincido contigo, no que sea, ¿no? Esto sea así. Es una de las cosas que yo quería expresar, ¿no? Que si bien un código moral es bueno para gente incivilizada y loquísima que podía haber en aquella época, no debe ser, o sea, a día de hoy, por ejemplo, ya yo creo que está, sinceramente, para todos los que sean creyentes de alguna religión que no sea la Pastafari, creo que las religiones están ya un poco obsoletas. Yo creo que ya hemos avanzado un poco más de eso. Pero, lo que sí que me reitero es que en un punto de vista de una sociedad que es mala, o sea, que hace el mal a otras personas egoístamente, que consigas imponerle un miedo ante un ser imaginario, se hacen el mal a otras personas, y este mal es daño a otras personas, me parece una cosa buena. Y es muy relativo. Pero que eso es relativamente nuevo, Felipe. Vamos a ver, pero los mandamientos desde cuando existen, tío. Los mandamientos: no robarás, no matarás, no te follará tu madre. Eso es Vale, bueno. pero eso... vamos, más me interesan a mí la ley de las 12 tablas romanas. No tiene nada que ver. ¿Cómo que no? ¿Por qué? No. Porque la moralidad, vamos a ver, con el cristianismo se ha hecho eso como que dice, es que la religión es para controlar a esos hijos de puta. ¿Pero qué estás diciendo si a esos hijos de puta ya los controlaban antes? Es decir, eso ha sido una atribución a la religión cristiana que no es verdad. Ya quisiera la religión cristiana haber hecho tanto. No. Para nada, compañero. ¿Por qué no? Pero vamos a ver, ¿qué razones, qué motivos, qué argumentos, qué pruebas tienes de que no ha evitado la religión cristiana en algún momento de la historia que gente fuese peor de lo que ya era? A ver, la religión cristiana bebe completamente, pero exageradamente, de la sociedad romana, porque dejemos claro que los cristianos entraron, es decir, empezaron a entrar en la nobleza de Roma, ¿no? ¿Tú sabrás? Yo no estaba Nace allí. en Judea, sí. Vamos a ver, no hace falta estar ahí para tener constancia de ese tipo de cosas. No me acuerdo quién era de los primeros que empezaron a llevar la religión cristiana dentro de Roma, pero la religión cristiana nació eso mismo, si nació en el 30 y pico de nuestra era, más para adelante, hasta que no, es decir, los romanos no se convirtieron al cristianismo hasta el 400 o algo así, y ellos no eran, es decir, ellos eran politeístas. ¿Qué quiere decir también este politeísmo? Que ellos no se cerraban a un dios. Ellos, si tú decías, yo creo en este otro dios, no te mataban. Ellos decían, ah, sí, ¿y cómo es ese dios? Qué interesante. Y si le rezo, ¿tú crees que me va a ayudar? Hombre, claro. Ah, pues le voy a rezar. Está bien. Qué optimismo, me gusta.
Pero los judíos sí tenían esto que era mucho más sectario, que era lo de yo tengo mi Dios, que es la puta polla, y es el único. Y si tú crees en otro Dios, y aparte esta secta de solo ayuda a los judíos. Oh, no Es, eres racista, tú de judío. no, pero los judíos eran no racistas, sino por ideología. Los judíos tienen, por obligación, tienen que ayudar a otros judíos. El buen Vamos, judío. está en el Antiguo Testamento, no lo digo yo. Vale, vale. Yo te quiero, tú me dices a mí que sí. Bueno, que los romanos ya tenían todo esto, los 10 mandamientos, vale, están muy bien, pero que no, es decir, no constituyeron una cosa, ¡guau! ¡Qué novedoso! Dentro de una religión, que una religión tuviera tanta carga moral, pues sí, la verdad es que sí, y estamos de acuerdo de que tuvo bastante repercusión, pero los estados se regían, hacían sus normas y hacían su orden. No era la religión la que hacía el orden. Y la religión cristiana está, vamos, pero es que es una exageración lo basada que está en la sociedad romana. Bueno, yo insisto en que aunque el orden lo pusiera el Estado, insisto en que la religión cristiana le puede, y digo en caso hipotético, puede haber venido bien para conservar cierta calma a personas que fuesen unas salvajes, que no hicieran caso de las leyes, de las normas. Insisto que es posible y que en ese aspecto es el único en el que yo valoro positivamente una religión como la cristiana. Y también han matado a un montón de gente. Claro, Esos claro, mismos ideales. pero por eso te estoy diciendo que o sea, te estoy resaltando nada más que lo bueno. Si sé que hay cosas malas y no me gustan y me cago en Dios. Uy, eso es un dicho. O sea, ha venido demasiado al caso, pero no quería expresar que defeco es la máxima entidad Efectivamente. de las creencias personales de cada uno. O sea, ¿cómo me puedo cagar en Dios si no creo en Dios? Fíjate, si yo creo que Dios no existe, ¿cómo me puedo cagar en él? Por eso que no, da igual. Entonces ya está. Creo que este tema no merece la pena darle más vuelta en cuanto Vale. a la religión. Lo otro que he dicho es lo de la ciencia. ¿Qué me dices? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Usar la ciencia para matar monicos, para hacer vacunas para los humanos? A ver, si nos volvemos, creo que era Kant el que planteaba que un hecho está bien o mal en sí mismo. Entonces, matar a un mono para probar sobre todo un cosmético. Ya con los cosméticos mal vamos, pero pongamos que con vacunas. Sí, por favor, porque los Pues cosméticos no matar a tienen un mono, salvación. efectivamente. Pues pongamos con vacunas o con cosas, probarlo con chimpancés, por ejemplo, pues matar a un chimpancé por eso está mal, por sí mismo. Porque Y en sí mismo es probarlo, matar a un usarlo de esta animal. manera, está mal. ¿Mm? O sea, está mal en sí mismo porque estás matando a un ser vivo, ¿no? Efectivamente. O sea, que en este caso, o sea, Kant diría que el fin no justifica los medios. Es que Kant nunca deja que el fin justifique los medios. Vamos. Es que hace ya mucho tiempo que no estudio yo a Kant, si es que lo estudio alguna vez en mi puta vida. Entonces, perdona mi ignorancia. Bueno, yo lo he leído, pero tampoco, es decir, solo he leído fragmentos, así que tampoco te puedo dar un estudio certificado por la Higinio University. Vale. Pero el planteamiento sería este, digamos, yo nunca estoy por el bien mayor, ¿no? El fin justifica los medios. Pero Yo sí nunca he que es entendido, verdad que perdona, con algunas cosas, por ejemplo, yo nunca he entendido esa frase. ¿Qué significa que o sea, el fin justifica los medios? pues que por conseguir, por ejemplo, una vacuna para el coronavirus, está bien matar a 20 personas que se ofrezcan voluntarias y a sus familias les da un dinero, por ejemplo.
sea, claro, es que lo Pues empiezo a está bien entender que ahora. muera esta gente. Porque siempre pienso, coño, pero hay acciones que se toman, decisiones que se toman, sacrificando ciertas cosas por un bien mayor. O sea, ¿el fin no justifica los medios nunca? ¿O se refiere específicamente a este tipo de discusiones morales? También, es decir, se puede aplicar a un montón de cosas. Digamos que es bastante ambiguo y en su ambigüedad está también la clave de su éxito, como en muchísimos dichos. Entiendo. Otra cosa es es decir, aplicarlo, que sea lógico aplicarlo a muchas cosas, no quiere decir que esté bien aplicarlo a muchas cosas. Quizá aquí no hay mucho debate, ¿no? No, Sencillamente. no. Bueno, pero fíjate, tú no. O sea, tú piensas que el fin no justifica los medios ni siquiera en un ambiente, en un contexto muy, muy importante para la vida. Como por Creo que hay ejemplo, límites, sí. efectivamente, como estás planteando. Creo que cada situación depende mucho. En general, no, no, pero en cosas particulares sí. Bueno, claro, pues según un criterio. O sea, el fin no justifica los medios siempre, Eso. o sea, decía Mamaladilla, el fin justifica los medios siempre que sea mi fin. Entonces, claro, hay que poner esa balanza, se la tiene que poner cada uno, al final no encontramos un método objetivo de valorar qué está bien y qué está mal. A ver, pongamos un ejemplo. Es decir, esas frases son analizables en cosas que se puedan cerrar fácilmente. Por ejemplo, pongamos que quedamos 500 personas con lo del coronavirus, que hay otra pandemia y quedamos poquísimas personas. Y hay un científico que dice, creo que haciendo 4 pruebas podría haber, podría haber podría dar con la cura, pero tenemos que utilizarlo con 4 personas y seguramente esas 4 personas van a morir. Ahí ya planteamos, con el fin justifica los medios, el mal menor. ¿Me explico? Sí, Como el problema este de los niños, de una persona que está atada a las vías del tren, pero si no, toda la gente que está dentro del tren va a morir. por Dios. Libro en llamas. ¿A qué te refieres? O sea, el mítico problema moral del trolley, ¿no? Hay una Sí, persona, efectivamente. bueno, yo lo conozco de otra manera. Hay una persona, bueno, en verdad no. Hay dos vías de tren. En una Ujú. vía hay 5 personas atadas a la vía. Y en la otra vía hay una persona. El tren va a pasar por encima de las 5 personas. Y delante tuya está la palanca que cambia a la ruta alternativa por la que si pasa el trolley, el tranvía, pues mataría nada más que una. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Por inacción dejas que mueran 5 personas o mediante tu acción produces que se salven esas 5 pero se muera una? Ese es el dilema, ¿no? Sí, ¿Tú qué harías? yo frenaría. Ya, claro, qué fácil. Joder, si estoy en la palanca de cambio. Pero no, No, pero si cambiara, pasaría es que dependería mucho de las circunstancias, de todas maneras. Si pudiera, haría que solo muriera una persona. o sea que mediante tu acción sacrificarías a esa persona. Eh, mm, Está claro, por tu inacción mueren 5 y por tu acción muere uno. sí, Entonces en ese sentido, está mal que sí, me haría condene, responsable de esa muerte. sería responsable de esa muerte, dice. Pero es que depende. Ese uno, por ejemplo, siempre dependería.
Si lo ponemos de una forma tan sencilla y lo ponemos en números, sí es muy fácil. Si estamos hablando de que es una vía donde van 5 personas que son unos putos cipotes que se han puesto en la vía del tren, ¿por qué está esa gente en la vía del tren? Pues que se mueran por cipotes, porque no me voy a cargar a ese inocente que está andando por la vía abandonada, que nunca ha pasado un tren ahí desde nunca jamás. ¿Me explico? Com- Completamente, sí. Esa siempre es mi postura. De hecho, lo que pasa es que en este caso te quitan todo el contexto y nada más que te dicen que hay 5 personas atadas y una persona atada. No hay Claro. otra opción. Si es que esa persona que está, esas 5 personas están haciendo el idiota por cualquier cosa, pues ya está. Y aparte, si ellos se han querido atar, si es que los ha atado otra persona, bueno, pero qué sé yo. Hombre, no, atarse no creo que ellos se quieran atar, joder. Como normal tienen ¿Cómo? que ser. O sea que eso es alguien que ha atado a alguien, un psicópata ha atado a un total de 6 personas, 5 en una vía, 1 en otra. Tú decides. Tú porque estás tú allí. No es que a ti te corresponda el derecho. Y le hago gestos al del tren para que pare. Que yo te digo, Felipe, no estamos comentando el montón de dibujos que ha hecho para quien no lo esté escuchando y no esté viendo esto de YouTube, pero el tren que te ha salido todo guapo, parece una furgoneta. Es verdad. Quizá podría haberle hecho, hazle como un dibujo de que está girando. Es decir, hazle en perspectiva, como que sigue, pero para la derecha y arriba. Es que arriba no tengo más lienzo. Es verdad. Pero con hacerle otro vagón yo creo que ya se entiende que es un tren, ¿no? Sí. ¿Por Aquí qué no? amortizando el regalo de cumpleaños. ¿Que te han regalado una tableta gráfica? Sí. Que yo pienso que de todas maneras esa idea de que las sociedades superiores, entre comillas, es decir, una sociedad llega a una cultura, a otra civilización y se plantea como superior, es bastante complejo, pero es que en muchos casos puede ser superior. Es decir, yo creo que, por ejemplo, cuando... Es decir, una cultura no solo es el concepto, la concepción moral, no solo son las tradiciones, etcétera. Eso sí no se puede juzgar. Eso sí es una equivocación juzgarlo. Pero, por ejemplo, la explotación agraria, no la que tenemos ahora, obviamente, sino la explotación agraria que trajeran los españoles a Sudamérica, pues sería a toda América, pues sería una locura para ellos. Igual que lo fue para nosotros cuando nos la trajeron los musulmanes, en especial, que fue mucho más rica que la que nos trajeron, que la que había anteriormente. Entonces, todo ese tipo de cosas sí es verdad que sí son una ayuda. Es decir, fuera de todo criterio, sí son una ayuda. Es decir, cosas como los griegos cuando llegaron a Oriente, el planteamiento que tenían de la ciudadanía ya era un avance muy grande para su sociedad, porque los hombres no tenían, las personas no tenían esa estima de su propia vida o esa estima de ellos mismos, que no la llegaron a tener tampoco tan rápidamente. Y culturalmente pues fue un choque, pero por ejemplo Alejandro Magno, que es un ejemplo de conquistador, que aunque fuera conquistador porque su cultura también, en su cultura estaba planteado el hacer la guerra como algo positivo, sí fue capaz de ver la riqueza de las culturas a las cuales llegaba. E incluso él quería hacer es decir, quería unir las religiones y las ideas que había en el mundo en ese momento. Pero obviamente en ese momento, filosóficamente, contra los griegos, ¿qué, qué planteamiento, qué planteamiento podías dar? ¿Qué puedes dar que realmente a un nivel filosófico, por ejemplo, diga, no, no, pero no se pueden comparar? Sí, se pueden comparar y se compara, de hecho. Y los griegos estaban a un nivel que era una locura. Que si había diferentes corrientes filosóficas y otros puntos de vista en el Oriente que no se estudian tanto.
Sí, sí, sí. Y era una maravilla, pero parten de la idea de comunidad. Para nosotros, nosotros hemos descubierto sobre todo ese tipo de cosas en el siglo XX y en el siglo XXI estamos a tope con el orientalismo. Pero tampoco os creáis que, es decir, tampoco nos creamos que esta influencia es de ahora y ya está. Siempre ha habido, es decir, con Alejandro ya había una influencia. Ya empezó a hacer esa influencia, ya sea simplemente con el punto de vista que tenían los griegos y luego los romanos sobre la riqueza. Y que, atención, también coge el cristianismo, de que la riqueza es lo que enturbia tu mente. La riqueza está mal. Está bien eso. Cada uno con sus variaciones. Es decir, los griegos lo tenían porque decían que te hacía débil la riqueza. Y los romanos veían mal la riqueza personal, pero no la riqueza pública. Es decir, si tú invertías en obras, la comunidad te veía bien. Que eso lo hacías siempre por mejorar tu propia fama. Y después los cristianos, porque si no, no va al reino de los cielos. Que eso es una cosa que cogieron del judaísmo, que en realidad el cristianismo lo único que es una exageración, que tiene lo de la culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero eso ¿Cómo se de... viviría antes de la culpa? Como crees, Aunque mejor o peor. yo creo que ya existía. Creo que ya existía, pero no se le daban esas connotaciones. Y ya, por ejemplo, con el rollo de Orestes, cuando si hace una cosa que realmente sea catastrófica, que sea fea, que esté mal, te persiguen las furias, ¿no? Son Euménides, no me acuerdo ya, madre mía. Pero sí, las furias te persiguen cuando haces una cosa exageradamente mal. Y como él mata a su madre Clitemnestra, pues le persiguen para matarlo. Y él tiene que huir. Por lo tanto, esa es la traducción de la culpa. La culpa siempre ha existido. Pero en una religión, que una religión la ponga tan claramente y te dé como te haga una profecía así de directa, ¿no? Como ha sido malo, ahora irás al infierno. Una pasada. Hombre, algo de mérito hay que reconocerlo, está claro. Hombre, sí, es muy inteligente. Pero una cosa te voy a decir que me lleva rondando la cabeza un rato y es la siguiente. O sea, los europeos llegaron a América, lo hicieron todo polvo, impusieron sus cosas. Claro, a lo mejor ellos sí tenían cierta tecnología superior. Quizá el motivo de civilizarles, bueno, a lo mejor se puede coger con pinzas, pero piensa qué pasaría si hubiera sido al revés. Si no hubieran colonizado ellos, los americanos, o si por lo que sea la fuerza militar, la fuerza de ataque o de defensa fuera mayor de los americanos, ¿qué hubiera pasado? Porque que ellos, por ejemplo, ¿no? O sea, no va aquí de puedo meterte mi civilización porque es la buena, sino porque tengo más armas. Los egipcios, por ejemplo, ¿no? Tenían, bueno, se desconoce cómo se hicieron las pirámides, tal cual, solamente hay hipótesis. No se conoce cómo se hicieron las pirámides. Ah, ¿sí? ¿Lo que sabes tú? Sí. ¿Qué quieres saber de las pirámides, Felipe? Yo qué sé, yo creía que había misterio ahí. No, la gente le da muchas vueltas a eso, pero la verdad es que no tiene mucho misterio. Por cierto, no eran esclavos. Ah, ¿no? En la última parte creo que sí, pero en inicio no. ¿Y qué Pero era? también tenemos que decir que los egipcios tenían una idea de la vida muy diferente a la que tenían, por ejemplo, los griegos. Claro, normal, también. No, pero el tema es eso. Esta gente tenía una tecnología diferente y hacían, no sé, o sea, me está diciendo que todo lo de Egipto ya no es un misterio para los europeos.
A ver, hay misterios y hay cosas que planteas porque no hay, es decir, hay muchas cosas que están deducidas. Obviamente, si dices que lo han hecho los extraterrestres, pues de puta madre. Pues claro. Pero quizá tu deducción no sea tan lógica. Hay misterios acerca de ciertas cosas, pero no es decir, con algunos de los datos conservados sumados a, a documentos también que se encuentran incluso de otras culturas y ya llegamos a nuestra capacidad de deducir por lógica, por el sistema deductivo, no deductivo. ¿Cuál era el que era una mezcla entre el inductivo y el deductivo? Yo qué sé, hermano. Pues bueno, de todas maneras, viéndolo por el método científico, pues nos damos cuenta de que, bueno, no es ninguna locura. No tiene tantísimo, tantísimo misterio. No, a ver, lo que te quería decir es sencillamente eso, que el que gana es el que tiene más fuerza, sencillamente, no es que tenga más avance. Entonces, Efectivamente. sigue siendo subjetivo si una tecnología más avanzada es buena y punto por el hecho de serla. O, mm, bueno, menos sacrificios. En verdad los sacrificios humanos, bueno, habría que ver si los mayas estarían de acuerdo con una declaración de derechos humanos, ¿no? Pero ahí estamos también, lo que decíamos antes con Bin Laden. A lo mejor si los mayas existieran todavía y vemos que están sacrificando gente, pues tendríamos que ir con un poco de democracia para ellos. Bueno, pero no es eso lo que... A ver, esas cosas está bien que las pensemos, pero los países normalmente no actúan por ese tipo de cosas. Es decir, los españoles no fueron a América a civilizarlos porque hacían sacrificios humanos, fueron porque tenían plata y tenían metales preciosos y tenían, tenían muchísimo territorio para conquistar. Es decir, eso es simplemente una excusa. Pero es que sucede así porque la gente, es decir, eh, hay gente que somos mucha gente y crecemos, y en la historia cada vez hemos crecido más, es decir, la demografía ha crecido y se ha incrementado constantemente. Entonces, ¿qué se hace con toda esa gente? ¿Por qué estamos en esta sociedad donde sentimos que no somos necesarios? Porque realmente no somos necesarios. Es decir, se nos tienen que dar unos objetivos. Y hay tanta gente y siempre ha habido mucha gente y se ha intentado dar otros objetivos. Obviamente, si estás en una tierra y estás intentando encima conseguir poder para enfrentarte a otras potencias y te sale esto de la manga, pues tú no lo conquistas porque hoy, pobres ticos los que estén viviendo allí que se están matando. Pobres ticos que no son cristianos, no tienen nada que ver. Es decir, la gente que mete la conquista como una forma de traerla a la religión no se ha enterado de la misa a la mitad. No, ya, ya. De hecho, casi al final de mi exposición he dicho que lo de la Biblia era lo de menos. Quiero decir, la Biblia como símbolo de civilización y de que vaya a hacer vosotros lo que nosotros queramos y no vamos a quedar con vuestros recursos, claro. Pues mira, un ejemplo de lo que decías, de civilizaciones que han conquistado a otras por su fuerza y no por su, digamos, su, su superioridad en lo científico y en los estudios, fueron los visigodos con España. Es decir, los musulmanes estaban a un punto muchísimo más alto de lo que estaban los visigodos, pero por falta de comunicación, por falta de estrategias útiles y un poquito de inteligencia y por suerte de los cristianos y de cómo lo hicieron, pues la verdad es que a ellos les fue bien y a los musulmanes les fue mal, pero los musulmanes, por ejemplo, tenían un sistema, es decir, el sistema en cualquier cosa que quieras compararlo con los visigodos, los musulmanes, bueno, el militar, el militar ahí, ¡pam! Bloom, Efectivamente, lo veo. por depender, sobre todo por depender de mercenarios también. Y los cristianos con su estrategia de repoblar, que no era tampoco nada nuevo.
Ya lo hacían los romanos en Italia. ¿Cuál es la estrategia? Pues mira, los romanos tenían el problema de que tenían gente pobre en la ciudad y a esa gente pobre había que darle salida. Salida. Es verdad, porque si no estaban en Roma de mal rollo y causando problemas. Sin trabajo, pobre y dando por culo. Encima de pobre dando por culo. Entonces lo que se hacía era crear nuevas colonias y mandar allí a los colonos. Entiendo. De esa forma, esa gente establecía una nueva aldea, un asentamiento y después poco a poco iban creciendo. En el futuro tenían más hombres para mandar a la guerra. Y esa es una buena idea. Hombre, una idea de putísima madre. Ah, vale, vale. Si en ese momento lo que estás intentando es continuar teniendo tu supremacía sobre el mundo, pues la verdad es que está muy bien como idea. Que eso esté mal o bien moralmente, pues la verdad es que los romanos intentaban ser bastante morales. Lo que pasa es que todo era un poco justificaciones como lo que hacemos ahora, que todos somos tan buenos. Los romanos solo atacaban a una ciudad si alguien les pedía ayuda o si les faltaba el respeto por la dignidad. Pero ¿cómo que ayudan? ¿Qué tipo de ayuda? Pues, por ejemplo, Sagunto, en España, en Hispania, cuando estaban atacando los cartagineses, le pidieron, era una ciudad griega en la península ibérica, porque antes lo de nacionalidad no era tan cerrado. Es decir, había una ciudad griega, una ciudad cartaginesa y una ciudad íbera y ciudades celtas en el norte. Pues ellos estaban asediando Sagunto, y entonces Sagunto le dijo a los romanos, ayudadnos. Y los romanos fueron allí, es decir, le mandaron una embajada para decir, Aníbal, o para o te reventamos. Decide, es más, le dijo, decide, en esta mano traigo la paz y en esta la guerra, una cosa así. Y Aníbal le dijo, decide tú, porque Aníbal también decía, pero ¿en qué coño te estás metiendo? ¿Qué tienen que ver estos griegos contigo? Pero como le habían pedido ayuda, pues allí que mandar, bueno, en realidad dijeron, vale, haremos la guerra. Y entonces Aníbal cruzó los Alpes y entró a la península itálica con, con elefantes. Elefantes de guerra con lanzacohetes. Efectivamente. De Marruecos eran los elefantes. ¿Pero los elefantes son una ventaja táctica o son más por acojonar? Acojonan bastante, pero es que, a ver, fueron una ventaja táctica. Pero ya los conocían los romanos por unas guerras que tuvieron antes con Pirro y por las primeras guerras púnicas contra los cartagineses también. Pero con Pirro fue una exageración. Pirro tenía una pecha de elefante. Entonces, claro, cuando de repente te traen, ¿qué te digo yo?, 300 elefantes y te los ponen y van a asediar tu ciudad, pues tú cuando estás en las murallas, pues no te sientes igual de valiente. Sobre todo cuando nunca habías visto un elefante antes. Eso sí que es interesante. La cara de esa criatura cuando ve acercarse a los elefantes. Mola. Pero escúchame, ¿y si Aníbal hubiera pedido ayuda a Roma, al Imperio Romano, para asediar a la ciudad, qué hubiera pasado? Ah, pero es para un ataque, no es para una defensa. O sea, había que pedir ayuda en defensa siempre, ¿no? En defensa y de decir, pedía, entre comillas, que pacificaran. Pero los romanos lo que hacían era llegar y quedarse con el terreno.
Pero es decir, a ver, los romanos tenían este imperio, pero por ejemplo, los griegos, que después más tarde se unieron al imperio romano, los griegos hacían lo que les daba la gana, más o menos, pero estaban bajo el imperio romano. ¿Me explico? Sí, claro. Pero ellos tenían sus costumbres, hacían sus cosas, su vida, eran felices, pero vivían bajo el imperio romano, bajo el mando de Roma. Entonces ahí estaba el punto. Los romanos decían, vale, vamos para allá, ponemos paz, y cuando ponían paz decían, pues ahora nos tenéis que mandar tantos dinero, venga, nos vemos hermano, venga, que te voy a mandar 60.000 soldados para allá, para que estén por allí. Eso fue después, entonces, para controlar todo el territorio que tenía, empezó a mandar tropas para Está cada bien, sitio. bien pensado. Hombre, claro que sí. Los romanos fueron muy inteligentes, pero eso mismo se apoyaron en esa moralidad que estábamos planteando antes para hacer cosas inmorales, para buscar su propio beneficio. Es que, claro, en esto también entramos en lo que es decir, puedes buscar algo, tu propio beneficio y que sea moral. E incluso puedes joder a otra gente y que sea moral. Ah, sí, a día de hoy. Yo creo que sí. Por ejemplo, tú puedes abrir tú. Es que todas las cosas, pero porque esas personas también no están pensando en sus consecuencias. Tú ahora coges y solo compras verdura, fruta y verdura que se haga en tu zona porque crees lo de kilómetro cero, porque crees que así contaminan menos, porque hay que hacerlo, porque es moral. Estás haciendo algo muy moral, algo muy bien, ¿no? Una palmadita en la espalda para ti. Pero claro, a toda esa gente que se dedica a la exportación y todo eso, le está haciendo una putada. Pero ellos están siendo bastante amorales en su forma de actuar. Vale, déjame 2 minutos de reloj. No tardará, vuelvo. No te rajes mucho de mí, que te quiero decir una cosa sobre ese tema. Vale. Pues mientras tanto, yo no puedo ver lo que está pasando en YouTube. Si queréis, os hablo más de Roma. Es que estoy haciendo un trabajo sobre Roma, varios trabajos, 4 trabajos en total. 5, 6, 2 lo he hecho ya. Pues eso, que los romanos están muy bien. Hemos aprendido mucho de los romanos. Me he dado cuenta de eso, de que la religión cristiana, que ya se veía venir, ya no liamos la tostada, pues que en realidad viene mucho de los romanos. Y que digamos que sería la religión judía un poco filtrada por los romanos. Y con la suma de lo que hizo Jebús, que antes de él, no sé si sabíais, que hubo muchísimas más sectas, muchísimas más, digamos, cambios del mensaje principal que tenía el judaísmo. Y hubo muchos mesías. Y esos mesías cada uno prometía una cosa. Incluso uno era muy violento, no me acuerdo ahora del nombre, pero claro, todos eran para luchar un poco contra los romanos. Y lo que planteaba Jebús era el planteamiento de dejarse hacer por los romanos. Porque también tenemos que pensar con el carácter tan fuerte que tiene la religión judía, pues el choque que tendría con los romanos, que ya tuvo su choque cuando entraron en sus templos, etcétera. Ya estoy. Dígame, Felipe. Que realmente eso que has planteado tú no me parece correcto. Es decir, que yo decida comprar productos locales, o sea, yo no estoy jodiendo activamente al exportador o al importador. Incluso si le hiciera boicot, no estaría jodiéndolo activamente. En cualquier caso, El boicot estaría... es activo, hermano. mmm, no. No en el sentido de joder moralmente a alguien o inmoralmente a alguien. Es decir, si yo me quiero comprar una pera y se la puedo comprar a un importador que la trae de América Latina o la puedo comprar de aquí de Almería, pues ya me dirás tú o sea, no es comida, es un bien básico, pero no.
Pera No en hace. Almería. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Pepino. Pepino de Garchuna. Vale, vale. Decidís comprar aquí y no comprar allí, no es lo mismo que atacar aquí o no atacar aquí. Ah, claro, pero estás poniendo ejemplos ya muy grandes. Tú me habías preguntado, sin mal no recuerdo, que si había cosas que pudiéramos hacer actualmente que fueran morales y que hicieran daño a otras personas. Sí, pero es que no creo que yo le esté produciendo daño a alguien por decir que yo no voy a comprar su producto. Yo le puedo hacer Sí, daño, por ejemplo, a ti te puedo hacer daño y te hago el vacío. Eso sí. Pero si yo no compro la pizza de caja tarra de ella, porque no me parece que hagan bien algo, no sé. En todo caso, me plantearía, en el caso de que yo estuviera promoviendo un boicot a caja tarra de ella, sí, sí me lo puedo plantear. Porque te estoy pidiendo a ti que no compre, le estoy pidiendo a nuestra audiencia que no compre, pero si yo decido sencillamente no, es que no tiene, aparte de que no tiene impacto, no tiene, es que no creo que es un boicot vale, en te otro lo estás sentido. poniendo muy sencillo. Pongamos que te vuelves un activista y te pones a hacer activismo sobre el slow food y sobre hacer kilómetros, comprar productos de kilómetro cero y todo eso, y te vuelves un activista y haces una asociación y la gente te empieza a seguir y digamos que tu zona sigue ese pensamiento. Y lo ha hecho realmente activamente porque lo que quiere es frenar el, la distribución desmedida que hay de los alimentos. Y eso sería moral. Es muy moral. O sea, atacar a alguien malo, entre comillas, eh, No es atacar a alguien malo, es decir, el fin último, es decir, toda la acción que haces tiene diversas consecuencias que tú conozcas. Tú lo haces atacando a esa distribución, pero lo haces por el bien del planeta. sí, claro. Es que yo qué sé. Es que, claro, estamos hablando de algo que depende de la sociedad, ¿no? Que una empresa vaya bien o vaya mal depende de que la sociedad le compre los productos, los servicios o no. Entonces, creo que más que bien o mal que le hagas tú a la empresa, eh, o que le hagas bien o que no le hagas nada. Si le compras los productos, le haces bien, no le compras los productos, no, creo que es inocuo realmente. O sea, en el sentido moral, ya te digo, esta clase de omisión no es la misma que planteábamos antes con el tren. Esta clase Ajá. de, incluso, bueno, incluso la del tren, no sé. No sé, la omisión yo nunca la vería como un ataque, como para juzgarla moralmente. Pues yo, en cambio, creo que la omisión puede ser un ataque. Es más, es un ataque. ¿En qué sentido? En este del boicot. Yo creo que la omisión que hacemos constantemente de muchos problemas es amoral. Ah, eso sí es verdad. Es verdad, tienes razón ahí. De hecho, es lo que yo estaba diciendo, ¿no? Con el tema de la colonización y la explotación de los países africanos. Que omitamos ese problema, evidentemente, es amoral, porque de ahí viene la tecnología con la que tú y yo nos estamos comunicando. Bueno, los componentes, ¿no? El coltán y todo ese rollo. Entonces, evidentemente, hay que tener mucha cara dura para no querer dar la cara por ese problema. Ujú. Eso sí es verdad. Había una performance, esto nos lo puso mi profesor de Historia del Arte, Ismael, nos lo comentó. Y le planteo este problema a todo el mundo que nos esté escuchando o que nos escuche más tarde. Que era, ¿cómo era? ¿190 o 110? ¿Te he contado alguna vez de esta performance? No me suena. Creo que se llamaba así. Bueno, el planteamiento era que tú entrabas en una sala, ¿no?
Es decir, este hombre estaba haciendo esta performance y necesitaba participación del público, una participación de un público. Entonces tú entrabas en una cabina y este hombre estaba atado con un aparataje eléctrico, ¿no? Sí. Y tú tenías 2 botones. Entonces tú entrabas en la cabina y podías pulsar o el botón que eran los 90, una descarga de 90, o el botón que era una descarga de 110. Vale. Tú, si entraras, ¿qué botón pulsarías? ¿Por qué iba a pulsar ningún botón? Hombre, porque este hombre ha hecho la performance y todo esto Yo qué y sé. está planteando este estudio. Yo no pulsaría ningún botón, yo no quiero formar parte. O sea, si me está diciendo que le va a dar una descarga eléctrica, ¿para qué? Sí, ¿Para qué no? Yo no quiero. Mi opción es no pulsar el botón. muy bien, pues ya está. Me Lo voy que él allí descubrió con este estudio, pues muy bien. y no aprendo Nadie nada. no creo que te obligue a nadie. La mayoría de la gente creo que pulsaría el 90, ¿no? Porque es el que hace menos daño. Es una descarga más baja. Entonces, esa idea de que hace menos daño, te dice, voy a pulsarlo y así le hago menos daño. ¿Qué quería demostrar este señor con esto? Pues que a veces el daño menor es peor. ¿Por qué? Porque la descarga de 90, si mal no recuerdo, estaba más cerca de las pulsaciones del corazón y entonces era más probable que le diera un infarto. Y todo esto era para hablar creo que era de la guerra del Golfo o de la guerra de Vietnam. ¿Qué sucede Y allí? era para hablar de eso, de que, pues, que mucha gente, muchos de los votantes no querían que hubiera la guerra, pero como se lo planteaban era que si no hacían la guerra, pues que lo iban a conquistar los otros, una movida así. Entonces era o vamos y los destruimos a todos, o ejercemos este control, etcétera, una movida así. No, no estoy muy seguro de eso. Sé la performance, el después a lo que iba dirigida, no tanto. Entiendo. Y entonces lo que quería explicar era, todos estáis votando por el mal menor, pero quizás es peor. Hombre, para no Ahí variar, estamos. es un asunto complejo. Ujú. Porque claro, tú También una efectivamente, cosa. es complejo, perdóname, es complejo porque tú no sabes que este botón, el de 90, es peor que el de 10. O sea, tú te basas en lo que tú crees y estás casi convencido de que una descarga menor es mejor. O sea, en la lógica diría que una descarga más pequeña hace menos daño. Entonces, Ujú. como, yo qué sé, yo lo veo lógico. Tampoco puedes dejar en manos de alguien que no sabe la decisión de meterle un voltaje a una persona. Muy bien. Pues a todo ese tipo de reflexiones es lo que planteaba este señor. Y también planteaba lo que tú has dicho, pues me voy y no pulso ninguno. Entonces, si a mí me preguntan de entrar a la guerra y no entrar, yo debería no votar, porque no tengo ni idea. Efectivamente, efectivamente. Si no tienes ni idea, no votes. Y si sabes que las dos hacen mal, pues no uses ninguna. Si no, eres responsable. Hombre, yo qué sé, yo preferiría que no hubiera guerra. Claro, pero con esto podemos ir a cualquier cosa. Por ejemplo, votar a los partidos políticos. Si no votas, si no das tu voto a ninguno y haces que tu voto no llegue a ninguno de ellos, pues no es lo mismo que si haces que los votos, es decir, si votas a uno de ellos. Si votas a uno de ellos, tienes que estar con ellos y responsabilizarte tú también de lo que hagan. Que por eso yo, por ejemplo, yo poco critico a la derecha, porque es lo que decías tú, la derecha ya me parece con que, a ver, estamos hablando de la derecha, la ultraderecha, digamos que al centro derecha,
sí los critico porque me espero cosas buenas de ellos y le espero una lógica y espero unos ciertos planteamientos, aunque sea, pero la ultraderecha muchas veces ni siquiera la critico porque digo, sí, pero ¿de qué vamos a partir si no tenemos, es decir, no tiene lógica? Y en cambio a la izquierda la critico exageradamente. Es decir, en mi familia y en todas las cosas, cuando dicen cualquier cosa, digo, eso es de flipado. Por ejemplo, lo de la paga vitalicia está muy bien, pero actualmente es de flipado. En el momento, es decir, con el coronavirus sí, obviamente sí, pero fuera del coronavirus o un montón de medidas económicas es como, nos vamos a la mierda. Como te acuerdas cuando dieron los ordenadores portátiles. Hey. Qué desastre. Qué desastre. Yo no. A mí no me pilló, en el sentido de que a mí no me dieron, a mi hermana sí le dieron, y no sé para qué. O sea, no sé cuál era la idea, la verdad. Qué pena. Hombre, que estuvieran también metidos en las nuevas tecnologías todo el mundo. Quizás yo qué sé, Felipe. Pero eso mismo, eso lo critico duramente. Pero cosas de la derecha, ¿qué le voy a criticar? ¿Qué te voy a criticar yo? ¿Qué piensa eso? Es eso mismo. ¿Qué estaría bien? ¿Por qué tenemos esta idea, aparte de la simplificación de derecha e izquierda, que he hecho yo también, he caído en ese burdo error? ¿Qué es lo que diferencia? Porque hay gente con ideologías distintas que piensan que el bien o el mal están planteados de forma distinta. Hombre, yo creo, y aquí en temas de política, de temas de izquierda, derecha, de eh, conservador y progresista, pues evidentemente yo creo que hay un factor que es el desencanto. Es decir, más allá de que tú seas más egoísta o menos egoísta. Es decir, si tú tienes mucho y quieres seguir teniéndolo, pues, pues te haces conservador y para adelante. Pero si tú tienes poco y ves que gente mala, gente que no merece tener nada, se le están dando cosas, y tú crees que eso es así y que no debe ser así, pues también te pasa al lado conservador. Eso lo veo yo en Forocoche, yo lo veo a diario. No un buen foro para hacer nada, pero es una muestra de la sociedad. Y la gente eso está súper en contra de que a la gente, ¿no? A los ninis, a los inmigrantes, gente que no ha hecho nada por España, el Estado español les dé cosas. Y ellas españoles, por supuesto, que no los tienen. Pues, pues, y yo, pues yo qué sé. No sé, los inmigrantes, pues, ¿qué quieres que te diga? Los inmigrantes que vienen de los países que explotamos o de las guerras, ¿no? Que vienen refugiados de las guerras que omitimos, pues, qué menos moral que ofrecerles la mano, ¿no? Digo yo. O sea, no creo que no haya riqueza Bueno, en el mundo ni en España como para no ofrecer lo mínimo a gente que no tenga nada. también lo que planteaba alguna gente conservadora, es decir, de centro derecha, sobre eso, era que sí, que nos podemos responsabilizar, que está bien que nos responsabilicemos, pero que esas ayudas no tienen que ser solo de España, del gobierno de España. Es decir, que tiene que ser dentro de un plan europeo que, si bien es verdad que en muchas cosas sí lo ha intentado, no se responsabiliza mucho de todas, es decir, algunas cosas he escuchado de planes europeos en todo lo que refiere a la inmigración, pero no ha cuidado, también en otras cosas que conozco, no cuida la inmigración que viene a España, Francia, Italia, que somos los países más cercanos a la frontera con África, ni tampoco con el conflicto de Siria, no se digamos que no se ha centrado en esos problemas.
Y es verdad que esas ayudas se tienen que dar, porque se tienen que dar, pero quizás no lo tuviera que dar España, sino que se tenga que hacer un fondo europeo y partir de ese fondo europeo, porque es un problema que le afecta a todo el mundo. Si somos colegas, pues nuestros problemas con las fronteras nos tienen que afectar a todos igual. No vamos a tener nosotros como único gobierno tener que hacerlo. Es como si España dijera, bueno, esos problemas de Andalucía, que a dónde más llegan. Y Ya. nosotros digamos, ¿y qué? ¿Nosotros tenemos que hacer un fondo de Andalucía para pagar eso? Y que, hombre, claro. ¿Qué esperaba? Bueno, amigos, El mercado, amigo. y no te parece mal con la hora que es y con el pequeño desvío que hemos hecho del tema, vamos a ir finalizando y no te parece mal, como te he dicho. Tenemos otro comentario de María, dice que nos pregunta, ¿creéis que sería posible la sociedad actual ser 100% moral? ¿Qué restricciones le veis? Yo, si no he entendido mal lo que es la moral depende de uno mismo. Entonces, es imposible afirmar que una sociedad eh, actúa 100% acorde a una moralidad buena porque no puedes controlar lo que hace cada persona individualmente. Aunque haya índices, aunque haya estudios, aunque haya tal, ¿sabes? Nunca vas a saber, incluso con informes oficiales. Imagínate que la criminalidad de un país fuera cero. Tú no sabes si realmente no hay delincuentes o no hay gente mala. O sea, no tienes que ser un delincuente, no tienes que ser, ¿cómo es? No tienes que ser delincuente para ser malo. Puedes ser malo y no delinquir, no infringir la ley. Puedes, yo qué sé, con la vida misma, la vida no de los humanos, sino de los animales. Si tú, yo qué sé, ¿quién de chico nos ha cargado un insecto por puro cafre? ¿Qué? Que si no te has cargado de chico una vez algún ¿Quién? insecto, Cierto, cierto. pues, pues eso mismo, ese tipo de cosas. O sea, en el momento en el que tú piensas que los animales, que tú eres mejor que los animales, ahí hay la moral ahí que te dicta a ti, porque a mí me dice que mal asunto, que tú no, que tu derecho a la vida no está por encima de los animales y que deberías en todo lo posible evitar comer animales, sacrificar animales, explotar animales, a la vida animal. Entonces, por cómo es, por cómo son los animales, cómo están formados los animales, es decir, nosotros podemos empatizar con los animales en el estricto sentido de que tenemos un sistema nervioso igual que ellos, porque una de las cosas, esto ya entra en el vegetarianismo y todo ese rollo, mm, es moral comer plantas siendo vegetariano o siendo vegano, porque las plantas no sienten el dolor de la misma manera que la sienten los animales. Las plantas es cierto que se ha demostrado que reaccionan ante estímulos como por ejemplo que se la estén comiendo con métodos defensivos, sí, pero el dolor, o sea, ellas no sienten dolor como nosotros definimos dolor del sistema nervioso de los animales. Las plantas sencillamente están reaccionando a un estímulo externo. No podemos afirmar que están, o sea, por cómo son los nervios, no están sufriendo el dolor que sufrimos los animales cuando nos rajan o nos pinchan. Entonces, por eso, moralmente no está mal comer plantas. Y animales sí. Entonces, sencillamente, ¿cómo compruebas tú ¿no? que en la sociedad el 100% de las personas actúan moralmente bien? Creo que es imposible. Y bueno, si fuera posible saberlo por, yo qué sé, por el gran hermano, la gente, que la gente deje de ser egoísta y que renuncie a ciertos privilegios para que haya un bien común. Pues mira, es que no te lo voy a responder, es que piénsalo tú mismo. O sea, a día de hoy no ocurre. Nadie quiere soltar su puto trono de mierda, nadie quiere deconstruirse y quitarse privilegios de encima. A nivel de sexo, a nivel de poder, a nivel político. Algo tan fino como la moral, como ser bueno o ser malo en algo nimio, que va, imposible. Yo creo que por cómo es el ser humano, la respuesta final es no. Pero bueno, hay que andar para adelante, que andar para Eh, que haya esa bondad. yo plantearía que no hay una pureza.
Es decir, puede ser más o menos moral. Por supuesto, habrá gente muy moral, pero obviamente la vida es muy larga como para ser moral al 100%. Siempre tendrá un día malo, o no un día malo, sino una decisión que no estuvo tan bien, como bien está diciendo Felipe, con lo de maltratar a los animales. Aunque apunto que yo veo que está mal maltratar a los animales, pero no tengo tan entronizado el dolor. Eh, Quizá eso habría que apuntarlo respecto a lo del especismo y todas las cosas. Yo el dolor creo que no es para tanto, ni para nosotros ni para los animales, que nosotros lo vemos muy así por toda la literatura que hemos hecho sobre eso y todas las pajas que nos hemos hecho sobre eso, pero que el dolor es una reacción de nuestro cuerpo diciéndonos no, 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 que no, nuestro sistema nervioso lo entiende así y que no es para tanto. Es decir, no es lo más importante, mi vida no gira en torno al dolor, o intentaré que no gire en torno al dolor. En algunos momentos cuando te duele, obviamente, eso se vuelve muy importante porque tu sistema nervioso está ahí, ¡pam!, metiéndote hostia. Pero me Pero una parece igual de cosa, más comer plantas que comer animales. Y porque comer personas, que por bueno, cierto no lo he dicho, pero yo me comería personas si no trajera tantos problemas. es la dieta que te recomiendo. Eso Que, es lo que decía Aníbal cuando iban a cargar contra Roma. ajá. Otro que se llamaba Aníbal, que estaba en el consejo que hicieron cuando dijeron, vamos o no vamos, vamos o no vamos, vamos o no vamos. El otro le dijo, la mejor estrategia sería que acostumbráramos a nuestras tropas a comer personas. Y Pero no lo es de consiguieron. broma. ¿Cómo? Sí, claro, sobre todo a los enemigos, claro que sí. Claro, efectivamente. Pero lo descartaron porque dijeron, por favor, caballero. Ay. ¿A cuánta gente nos habrá comido? ¿Cuánta gente nos habrá comido gente? Pero Por, obviamente, por pero eso no se necesidad puede. o por ignorancia. Pero una cosa te voy a decir, esto ya es otro tema y nos tenemos que ir ya. Has dicho que un delito tiene cualquiera, pero alguien que piense que quiera ser bueno, por ejemplo tú mismo, mm, Mm. tú no vas a actuar moralmente mal un día que tengas un mal día, ¿no? O sea, si te equivocas, sí, es decir, si te equivocas y actúas mal, pues estás equivocado, no es lo que estabas pensando. Pero tú activamente no vas a pensar, pues hoy me he levantado con el día torcido, pues le pego una pata a este gato, No, por ejemplo. efectivamente, vamos a ver, no para tanto, pero por ejemplo, siendo si tienes un mal día, a lo mejor alguien necesita tu ayuda y tú, por omisión, esa persona se queda desprotegida. Sí, pero a lo mejor tú necesitas O no también solo que tiempo te para pida ti. tu ayuda, sino que te da un... ¿Eh? A lo mejor, o sea, esa ayuda que te está pidiendo, ese tiempo que te está pidiendo, lo necesitas tú para ti. Efectivamente, pero eso no quiere decir o que en un momento haga cierto maltrato. Como por ejemplo que esta persona te lo pida, le digas que no, te sigue insistiendo, le digas vete un poquito a la mierda, no seas pesado. Ya, pero Y en el momento en el quizás que te tú fallen sabes las que le has hecho formas, como daño, apuntábamos, por ejemplo. en el momento en el que Claro, tú le sabes puedes que le has pedir hecho perdón, daño, te pero el mal ya está arrepientes. hecho. Es decir, Ya. claro, pero moralmente ya ha hecho algo que no está tan bien. Sí, pero era intencionado, no era la intención eso. Mm. De entre comillas, es decir, es decir, por eso digo que no hay una pureza. O si no, que le des un consejo a un amigo y eso le salga mal, tu intención tampoco está mal. O que estés cegado con algo, como por ejemplo yo lo estoy con el especismo, y que te digo yo dentro de 10 años, pues a lo mejor diga, pues fui un tremendo gilipollas. Me ha pasado poco eso, creo. Creo que ha abierto los ojos, es decir, ha habido gente que me ha dicho, tío, me ha abierto los ojos que siempre he hecho esto y no lo tendría que haber hecho así nunca. Y he dicho yo, pues joder. No sé si es que yo he nacido con el don de la clarividencia, pero Porque era un cabezón de cuidado. hermano, o que soy un cabezón, no, pero yo he tenido colegas que me han dicho, es que me he dado cuenta, me está hablando y me dicen que, claro, que trata a las mujeres de forma diferente a como trato a los hombres, que eso es machismo. Y yo digo, hombre,
Hombre, pero Manuel. Ya, bueno, te entiendo. Mira, a mí me pasó hace poco algo parecido. Yo hace poco cambié de punto de vista y dije, coño, he abierto los ojos con el tema Súper. de la prostitución, que la verdad que es un tema bastante complejo. Pero Ujú. yo no estaba en contra de que una persona voluntariamente decidiera prostituirse y ahora sí lo estoy. Estoy en contra de que, de que exista la prostitución, de que haya alguien que por tener dinero o poder pueda abusar de otra persona, abusar sexual, violar a otra persona. Y en eso consiste la prostitución. Entonces estoy en contra. Yo Porque, creo claro, que, de todas maneras, estoy de acuerdo contigo, pero de todas maneras, si una persona voluntariamente se vende por dinero, no están violando su cuerpo, lo está vendiendo. pero esa persona no quiere acostarse con la otra persona que le paga. Porque Quiere el entonces él no lo dinero. tendría que pagar. Que no, que la prostitución pone a la mujer como objeto al servicio del que Efectivamente, tiene poder y del que tiene dinero. Y eso lo he aprendido hace poco. efectivamente. Pero yo también, pues fíjate, ahí también yo cambié de opinión. Pero yo lo que planteo es que una persona que se prostituya, lo primero, que sea consciente de que no le está haciendo un favor al feminismo. No se puede postular como feminista, desde mi punto de vista. En otras cosas ya no sé si puede llegar tanto. Que no se pueda prostituir, yo creo que quien quiera puede hacer lo que le dé la gana. Otra cosa es que esté bien, yo creo que está mal, pero no porque estén violando a esa persona, no creo que sea violación. Yo no estoy de acuerdo con esos términos. Pero sí estoy de acuerdo con que, vale, no te están violando a ti, pero está ayudando a que, sabiendo que hay mujeres a las que violan por todo, por la trata de blancas, etcétera, y porque no tienen otra opción, tú, teniendo otras opciones, has elegido esa opción porque te viene fácil, porque dices, ya, pero no es tan fácil vender tu cuerpo. Hay gente para la que no es difícil vender su cuerpo, que a mí me parece de puta madre, que no tienen tantos escrúpulos en ese sentido. Y yo digo, pues muy bien por ti, pero tienes que saber que tu acción está haciendo que otras personas estén sometidas al patriarcado y a ese negocio. Entonces lo estás haciendo mal. Y cambié de opinión hace poco también. Así que te doy la razón, Felipe. Me has descubierto también. Sí, sí. Que a mí me pasó, o sea, todo esto estaba hablando con Juanma y fue una... Sí, Mm. abrí los ojos literalmente, en ese sentido. Cambié de opinión de algo que tenía más o menos claro, pero ahora lo tengo más claro en ese sentido, en el que no se puede instrumentalizar la, pues, la pobreza, la necesidad, el cuerpo femenino, no porque una persona haga, eh, ejerza su libertad, significa que esté haciendo las cosas bien. Efectivamente. A Pero bueno, mí, pero yo lo que me refiero es que no fue tanto como abrirme los ojos, como que ya la idea anidó en su momento en mi cabeza. Y hablando, por ejemplo, hablando con Juanma, pues ya empecé a ver las cosas, empecé a pensar y a decir, pues tiene razón este muchacho. Y me doy cuenta de que le estoy dando la razón, entonces digo, joder, pues si le estoy dando todo el tiempo la razón, vamos a plantearnos por qué se la estoy dando y vamos a plantearnos profundamente si sí o si no. Porque la verdad en todos esos conflictos, digamos que me postulo, pero hay muchas cosas en las que me postulo de una forma muy flexible porque no conozco la complejidad del problema en mis propias carnes. La verdad es que la prostitución, lo primero que yo he hecho es no consumirla nunca y creo que desde siempre la he visto mal, pero he visto mal al que compraba también, que eso es un hecho, el que el cliente. hombre, sí, evidentemente al proxeneta y al putero hay que perseguirlo. Y a las mujeres que son prostitutas, pues enseñarle que está mal, que no tienen que hacerlo, que se busque la vida de otra manera, no, darle la mano y ayudarla, porque normalmente las personas que se Claro. prostituyen no es que les vaya la vida súper bien y lo hayan decidido por voluntad propia. Pero bueno, que es otro tema, Higinio, que me tengo que ir a la cama, tío. Ya está.
No te rayes. Y Yo me pensaba rayo. que éramos amigos, que estábamos haciendo este podcast para hablar de nuestras cosas. No, no, y amigos éramos. Lo que pasa es que te tengo que acostar. No, ya está, Felipe. María nos ha dicho que estaría guay que algún día habláramos de asesinos en serie si es que nos gusta el tema. Hombre, lo que pasa es que eso más que opinión, que es lo que vertemos aquí, este es nuestro vertedero de opiniones, literalmente. Eso más que opinión es historia, son hechos. Entonces requeriría que nos preparáramos todavía más. Más que cero el podcast. Pero bueno, lo tendremos en cuenta, sobre todo para contentar a nuestra audiencia. Higinio, si no te parece mal, lo dejamos por aquí. Procedo a despedirte. Mi amigo Higinio Rodríguez Álvarez, genio de Motril en Italia. Muy buenas noches, gracias por estar aquí conmigo y con nosotros. Plum. Yo he sido y seré, de momento no tengo plan de dejar de hacerlo, Felipe Navarro, fotógrafo, acá Roquefort. Se despide de ustedes, despedimos el podcast de Motor está muerto, con los muertos del Higinio. Como siempre, pediros que si os gusta, pues eso, suscribiros al canal de YouTube, seguirnos en Instagram, que también nos llamamos Motor está muerto. Darnos me gusta, ponernos comentarios, todo, para que haya comunidad, para que aparezcamos a más personas y al fin y al cabo que podamos seguir haciendo esto con la motivación fresca como el primer día. Dicho todo eso, ponemos un temazo del Roquefort y nos vemos la semana que viene, la siguiente o la otra o cuando tú quieras. Me llamas y allí estaré. Gracias a todos. Nos vemos. ¡Arr! Pues listísimo, amigo. Pues ya está, pollica.